Desde un pueblo de más al norte, Yanina López y Manuel Spataris nos invitan a conocer esa otra literatura que surge fresca y cuestionadora para preguntarnos sobre los múltiples universos que conviven en los países nórdicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Letras Nórdicas, el placer de leer otra literatura escandinava. Marisol es una mujer de mediana edad que rememora su vida, a la joven que fue, que se derrumbó frente al cuadro de un perrito en un museo de una ciudad grande. Marisol es una joven de vacaciones con su novio, su primer amor. Están de pie mirando el cuadro de un perro hundiéndose. Su novio quiere que le cuente sobre su vida, su infancia y la niña refugiada que fue, pero ella se quiebra. ¿Qué tiene ese perro hundiéndose? Marisol es una niña que vive con sus padres en una ciudad costera. Sus padres son jóvenes, modernos y viven en el corazón de su época. La niña suele pasar largas temporadas con su abuela, rodeada de tíos y tías. De repente, el país se derrumba. La recogen en plena noche y la pequeña familia tiene que huir a través de las montañas hacia el país vecino. Pero tampoco pueden quedarse allí, así que se ven obligados a vivir en un centro de acogida para refugiados, un lugar sombrío y lleno de historias fragmentadas, esperando que un país los acoja. Entonces llegan aquí. Bueno, con esta traducción nuestra, por cierto, de una parte de la reseña o sinopsis de la contratapa del libro publicado por Editorial Colón 2023, comenzamos nuestra conversación sobre la novela Chiquitita de Pedro Carmona Álvarez, pero no sin antes contarles quién es este autor, Manu. Este poeta, novelista y músico y traductor chileno-noruego, que vive en la hermosa ciudad de Bergen y que escribe en noruego, nace en La Ujú. Serena, en Chile, el 15 de Ya. febrero de 1972. Es de la misma generación que yo. A los Ajá. 10 años escapa de Chile junto a su familia hacia Argentina por razones políticas, para luego terminar radicados en Noruega. Estudia en la Academia de Escritura Creativa de Hordaland, que es la parte ¿no? Es la provincia donde está Bergen, por decirlo así, entre Ujú. 1994 y 1995. Carmona Álvarez debuta como poeta en 1997 con un poemario llamado Helter. Lo traducimos como Héroes. Es bien Ujú. recibido por el público y la crítica. En 2000 debuta como novelista con La de Paraply, Blåmärker igen, de Kullen Forlag, que lo tradujimos nosotros como Que solo queden moretones otra vez. Un libro que el mismo autor menciona como algo que solo pudo ser escrito por alguien joven. Lo dejamos hasta ahí. La Ujú. novela Rust, en 2009, también de Cullen Forlag, Óxido, lo hemos traducido nosotros, es una novela de 744 páginas, donde el Mm. exilio en Escandinavia se mezcla con el recuerdo de un Chile oscuro y autoritario. Pedro Carmona también es músico y ha participado en bandas como Moon, Pedro and the New Farm Street Orchestra y Sister Ujú. Sonny, además de colaborar con otros autores en arreglos musicales con textos literarios en el centro. En 2004 recibió el premio Capellan, en el 2005 el premio Sult, en el 2010 el Dictartavla y el premio de la crítica a la mejor traducción, y en el 2012 el premio de novela de los autores de P2, que es un programa de radio. En el Ujú. 2022 le entregan el premio de poesía Tristan Vinturn por su contribución a la poesía noruega. Y ese, Janina, es Pedro Carmona Álvarez. Así es. Y bien, hasta aquí y seguramente durante un buen tiempo más.
estaremos dando a conocer libros escritos por autores que, independientemente de su origen, escriben en noruego, sueco, danés, en fin, ¿no? En el idioma del país en el que nacieron o al que llegaron siendo niños pequeños. Este es el caso de Pedro Carmona Álvarez, que, como bien has dicho, escribe en noruego. Bueno, Manu, ¿te gustó la novela? Sí, Chiquitita. chiquitita, sí, o sea, la canción me lleva, el puro título me lleva a un tiempo que Claro, muy, como muy perdido en mi mente, quizás ya, ¿no? En estos años 70, que eran como más sí. lentos, más oscuras, otros colores, otras formas en la ropa, pero me lleva hacia ahí y, o sea, no se puede pensar en otra cosa cuando uno escucha la canción Chiquitita. Y he escuchado de otros autores también que dicen lo mismo, pero sí, quisiera decir que Ujú. me gustó, pero Ajá. también quisiera decir que se sale un poco del género de novela, ¿no? Yo encuentro que Mm, el libro se construye con esta memoria de la niña, ¿no? Esta sí. poesía así de un país gris, un país lejano. Mm, Y a medida que vamos leyendo, vamos entendiendo lo que significa ser una niña o un niño que intenta entender el mundo que la rodea, ¿no? Ese Chile en cambio, ese Chile, digamos, en donde se están escondiendo las cosas, unas mm, situaciones de riesgo imprevisibles, en donde un sí, niño tiene que hacer lo que le dicen, por decirlo así, ¿no? Hay claro. una incertidumbre tremenda, ¿no? A pesar de que en ninguna parte hablan de Chile, ni de Claro. Argentina, ni de Noruega, es fácil deducirlo. Sí, Por verdad que sí. ejemplo, sí, pues no, o sea, hay pistas, ¿no? El caso de los degollados que se nombran en el Mm, libro, que pasan en realidad en 1985-86. Yo sí, reconozco el faro de La Serena y las olas peligrosas que están, digamos, al otro lado del faro, porque estaba allá, ¿no? Las manzanas claro. confitadas, tan típico de esos años 70. Sí, El país vecino te imaginas Argentina, porque eso es lo que pasaba, la gente se iba a Argentina y de Argentina salían a otra parte, y bueno, y Noruega, ¿no? Por tantas otras cosas como el día sin noche y esta institucionalidad, estas comunas que aparecen y que empiezan como sí. a regir. Las mujeres de la comuna, que es la niña. Claro, las mujeres de la comuna. Y bueno, después otra cosa que también, bueno, a mí me toca fuerte, ¿no? Yo fui a un colegio católico, esto de la Iglesia Católica. Esa Sí, percepción del oye, mundo, eso está todo el tiempo ahí presente en la memoria de la niña Marisol. sí, estos valores, estos mandamientos, este miedo muchas veces, y esas asociaciones a esa realidad circundante con el demonio, la muerte, Sí, la crucifixión, es algo que nos acompaña después durante toda la dictadura, al menos los que nos quedamos allá un tiempo, claro. y bueno, la ausencia de Dios también, ¿no? Otra cosa hay que recordar, este poeta, este escritor es de La Serena, y en La Serena está lleno de iglesias, o sea, en todas Sí, partes hay un templo, sí, ¿verdad? claro. Sí, 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 no, sí ¿verdad? conozco La Serena. Sí, sí, Está lleno de iglesias, entonces, por supuesto, es algo que está en el entorno, en ese entorno que, bueno, no es todo el libro, pero por ahí está, ¿no? verdad Bueno, que Yanni, sí. Sí. dime. Sí, bueno, yo quería decir un poco sobre el título a propósito que te acordaste de ABBA y la canción, ¿no? Ujú, Primero decir a nuestra audiencia que el libro efectivamente se llama Chiquitita, o sea, ujú. no es una traducción nuestra, sino Sí, que es el título original. Y bueno, y esto que sea tan diminutivo, ¿no? Porque es de chica, chiquita, chiquitita, ¿no? Así como lo más chiquito claro, que puede ser. Yo pienso que también alude a esa vulnerabilidad, ¿no? De un ser pequeñito, ¿no? Además de lo de ABBA como una música de, efectivamente, de la época, ¿no? Es otro refugiado, ¿no? En Argentina, si más no me equivoco, de ujú, nombre Rigoberto en la historia, en la novela, que sí, están en una especie de centro de acogida y ellos, quien la apoda a Marisol con este nombre, ¿no? Chiquitita. claro. Y sí, bueno, decir, Manu, que evidentemente no es una historia contada de manera convencional. Bueno, cuando digo evidentemente es porque nosotros dos ya la leímos, así que Sí, para nuestros auditores no es tan evidente, pero es una historia contada de una manera poco convencional. O sea, la novela no tiene una estructura
planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Es más bien una novela que explora temas a través de recuerdos fragmentados de la protagonista, de Marisol. Porque hay que decir también que la novela está escrita en primera persona, o sea, es ella, la Marisol ya adulta, grandecita, la que habla, ¿no? La que Sí, cuenta. sí, sí, que se atreve a recordar, diría yo, a pesar de Ujú. que lo que está recordando no es algo lindo, ¿no? No, Esa experiencia, ¿no? A veces incluso sensorial de la chica, esos son los recuerdos que hay y esos son los que ella creo que necesita también, necesita recordar, haciendo hincapié en esa palabra. Y la pregunta es, ¿qué se queda y qué se fuma en esos recuerdos, ¿no? Porque, o sea, tiene que haber cierta mm, selección. claro, Entonces, al mudarse del país de esa forma, ¿no? Porque, o sea, estos son acontecimientos que le van llegando a ella, ¿no? claro, No es algo que ella decide, sino es como que la meten en una especie de bola de nieve y sí, que dentro se de va eso, digamos, van agrandando, pasando cosas, ¿no? Y se convierte en un claro. refugiado, una refugiada, ¿no? ¿Y qué pasa con la Claro, memoria, no? y todo, claro, todo el proceso ese de escape, ¿no? Claro, De arrancar de un país donde son perseguidos y bueno, en el periplo, sí, entonces y hay, o sea, hay cosas o sea, pasan ciertas cosas en el libro, por decirlo así, que hacen, o sea, que te hacen volver o te hacen, digamos, adelantarte, ¿no? En esta historia eh, no lineal, pero en esta historia claro, en este lapso de tiempo, ¿no? Como hay puntos de inflexión, ¿no? Por ejemplo, cuando está mm, con el novio en el museo, digamos, esa parte es muy interesante, que como que enciende cierto recuerdo y enciende cierto dolor, ¿no? Un mundo se sí, está yendo, pero no me doy cuenta. Un mundo se va deshaciendo. Chile va desapareciendo. mm, Ese tipo de, o sea, es muy poético y yo reconozco, o sea, me siento identificado un poco con esta descripción porque es un poco así seguro. cuando, Sí, claro, no, de acuerdo contigo. Yo diría que también trata de cómo el trauma afecta la identidad y la autoimagen de un niño o una niña, ¿no? Un tema que es muy universal y lamentablemente muy actual. sí, Em, la voz que cuenta, ¿no? La niña, o sea, la está contando desde su adultez, pero, como nos debe pasar a todos, hay cosas que uno cree que sabía, que no son cosas que necesariamente sabía, sí, pero cree, o no solo saber, sino que cosas también que cree haber vivido, sí, que uno cree que fueron así. Eso también me parece muy interesante, ese margen de duda que hay en la novela, ¿no? Esa fragilidad incluso del recuerdo. sí, Eh, Porque por lo demás la capacidad cuentera que tenemos los seres humanos es eso, ¿no? Es la recreación de historias y de nuestra propia historia, o sea, siempre va a ser algo recreado, pero como digo al comienzo, creo que lo traumático juega un rol derechamente central en esta novela. Otra cosa que a mí me pareció muy interesante son las responsabilidades que asume, en este caso, Marisol cuando niña, y que en muchos casos de exilio, y no sí, solo de exilio, pero en muchos casos de exilio, son responsabilidades que asume un niño y una niña, ¿no? En circunstancias tan difíciles, porque, bueno, en el caso de Marisol, la niña tiene, sí, por ejemplo, enorme responsabilidad emocional sobre la madre. sí, Hay unos pasajes por ahí donde nos queda claro como lectores que la madre está muy apenada y llora mucho porque ya sus amistades no le escriben y la niña trata, no sé, de consolar a la madre, ¿no? O sea, de hacer algo ella, responsabilizarse ella porque la madre no sufra. Otro, otro episodio tiene que ver con que la madre trabaja limpiando casas privadas, ¿no? sí, Casas de gente con plata en sí, Noruega. Estamos hablando de claro, Noruega, que cuando ellos son exiliados, y le claro, dice a la hija que no le cuente eso a nadie, ¿no? claro, o sea, Eh, esa es o sea, hace que la, la niña se haga cargo de su realidad, digamos, ¿no? Entienda o no entienda el porqué, y eso es
responsabilizar a los niños. Yo quiero meter así rápidamente aquí también, porque me consta de mucha gente que me ha contado esto, de gente que ahora es adulta, pero llegaron acá como niños, que los padres, digamos, los usaban, por así decirlo. No, con eso no quiero decir que hayan tenido una mala intención, pero los usaban como traductores. Ah, claro. Sí, no, Y eso eso para pasaba, pues. contar a veces cosas que son sumamente delicadas. Entonces, claro, son niños que crecen con una carga emocional muy loca. Pero Claro, bueno, en resumen, eso, ¿no? no, no, y bueno, es lo que tú estás diciendo, o sea, yo lo he visto, en donde los niños hacen el papel de traductor y también pasan a tener un rol con demasiada responsabilidad, pero también con mucho poder dentro del Ah, sí, pues núcleo también. familiar, claro, y Sí. un poder que en realidad ellos, o sea, a ellos les cuesta manejar, ¿no? Porque no es algo natural también que ellos tengan, digamos, se invierten los roles, ¿no? Bueno, Bueno, mira, mira, resumiendo, diría yo, disculpa Manu, vamos a decirle a nuestros oyentes que nosotros solamente nos escuchamos, no nos vemos y por eso nos interrumpimos un poco. sí, Eh, pero yo quería nada más decir que en resumen hay un trauma infantil debido a los tics de la realidad. O sea, claro, imagínate, el escape y la búsqueda de refugio no es cualquier cosa. sí, Y esta no es diría yo, además, no es una novela de acción ujú, con una trama clara, como dijimos hace un momento, sino más bien una representación y, por cierto, evocadora, ¿no? De una infancia marcada por la inseguridad. Para sí, mí, por lo menos, sí, el núcleo de la novela es eso, ¿no? Es lo que significa crecer con esa inseguridad, con esa incertidumbre y ese ujú. cambio de escena constante, por lo tanto, de inestabilidad en la vida de un niño o una niña. Claro, claro. O sea, mi lectura personal, yo diría que trata sobre la necesidad de crearse un pasado, de retener lo que sucedió antes de llegar a Noruega, ¿no? Porque muchas veces nos pasa Ya, sí, de que nuestra historia comienza, o sea, cuando yo pisé Suecia y de ahí para adelante me puedo contar mi historia y lo que queda atrás es como una especie de un cuadro romántico, una especie de foto en donde todos esos detalles desaparecen, ¿no? Y mi lectura es atrevidamente, quiero usar ajá, ese adverbio, que en el fondo Marisol, adulta, es la heroína. ya, O sea, ¿por qué? ajá, Porque, o sea, no es porque quiera, ¿no? Sino porque ella quiere, digamos, crearse ese pasado, ¿no? Es una novela, ajá, no es una novela de aventura, sino que ella necesita recuperar esa memoria, ¿no? Como una especie de viaje, ya, reinventárselo, ¿no? Y aquí el antagonista de Marisol es el exilio, ¿no? El hecho, digamos, claro. de vivir, de haber sido arrancada, casi no recordar nada de cómo fue y después querer ordenar eso, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, yo le daría esa estructura de novela, ¿no? De una Marisol que quiere recuperar su memoria, pero que el exilio no la deja. Ya, mira, Sí. interesante tu mirada. Ah, Yo no la vi así, ¿no? No vi héroes, no vi antagonistas en términos más convencionales, ¿no? sí, 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 sí. Pero claro, te entiendo, ¿no? Interesante, Manu, muy interesante. A mí también me gustó, fue la verdad que difícil de buenas a primeras la novela. Pues una forma de escribir, cuestión que ya vamos a ir mirando un poco más, pero una forma de escribir también para mí es poco convencional. O sea, como que no todo el mundo escribe de esa forma y lo vamos a ir mirando un poco más de cerca. Pero antes de eso, una pregunta acerca del tema que está tratando Carmona Álvarez en esta novela, Ya. ¿no? Esto de hasta dónde nos vemos reflejados nosotros, ¿no? O sea, tú y yo y toda la gente que vive en esta diáspora, porque es una novela que apela a nuestra sensibilidad, o sea, en particular, como chilenos, diría yo. Sí, Para mí, la nuestra es necesariamente una lectura distinta a la que haría un noruego, un europeo o incluso latinos, incluyendo chilenos que no han emigrado precisamente a Chile debido a este tipo de razones, sí, ¿no? sí, O sea, todo lo que reconocemos sobre Chile, pero también sobre el país de acogida en condición de refugiado,
es de reconocer, ¿no? Yo me veo fíjate que yo me veo en la Marisol niña, me veo Ya, yo misma, aunque en un periodo de la historia de Chile un poquito anterior ya, a lo de Marisol, pero en cuanto a emociones y en cuanto a fragmentaciones de lo que uno puede conservar y por qué de esa ujú, memoria cuando lo que tienes que recordar son cosas, te digo sin exagerar, terroríficas. ya, Me veo ahí y también me veo en ella adulta y yo como muy entre ella y sus padres, ¿no? O sea, así como en la mitad claro, de estos dos, digamos, porque claro, yo tú estás como no en la llegué ni mitad. tan grande ni tan chiquita, entonces, de todos modos, yo creo que hay cuestiones muy reconocibles a nivel emocional, ¿no te parece? Sí, no, por supuesto, a mí me parece, yo encuentro también de que, bueno, yo me identifico en todo ese tiempo, ¿no? De Marisol, en ese Chile que estaba cayendo a pedazos. Sí, Porque, ¿verdad? claro, era complicado, o sea, conseguir trabajo, las cosas que eran seguras ya no eran seguras, y Claro, aparece esta nueva clase social, ¿no? Que es, digamos, la gente que gestiona la ayuda a la gente que iba a salir, ¿no? O sea, claro, eso no existía antes, ¿no? Y que en el libro son una parte bastante importante. sí, Porque, sí, claro, o sea, hay un trato con esa gente, ¿no? Y es gente que tiene de una u otra manera cierto poder, ¿no? Que te está diciendo esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que no tenéis que hacer, una especie de claro, lazarillo. Entonces, claro, es bien raro decirle a alguien que no tuvo que salir, digamos, contarle esta historia, ¿no? Porque yo creo que era invisible, digamos, para todas las personas que no estaban, sí, digamos, en esto, sí. era algo invisible, ¿no? Y el otro día, Mm, aquí hablando con gente, ¿no? Yo traté de hablar un poco de la soledad del exilio, ¿no? Y era muy difícil ya, para la gente de aquí en Chile entender eso, porque para ellos existía ya, solo la soledad, ¿no? Pero no la claro, soledad del exilio, que para nosotros es no como con apellido, algo, claro, claro, que tiene un apellido, ¿no? Pero para ellos no, o sea, no, pero si aquí también la gente está sola, ¿no? Entonces decían, no, mm, pero es que no mm, es, no es igual, y al final, o sea, era tan sensible el tema que fue difícil de discutirlo, ¿no? Entonces, claro, mira, yo creo que las lecturas que se hacen son diferentes de quién las lee, de dónde estás. Ahora, si eres noruego o si eres chileno, claro, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, un libro interesante, sí, interesante bueno, conversarlo, ¿no? claro, y para eso está la literatura, ¿no? Claro, Y yo creo que, claro, como la literatura de ficción está muy lejos de hacerse responsable de hechos verídicos o no verídicos, claro. algunos los usan, otros no, pero lo que sí es un hecho es eso de poder llegar a lo profundo, ¿no? A las emociones, a las situaciones del otro Ujú. y a poder empatizar con esas realidades, ¿no? Que le son ajenas a uno. O sea, hay un universo o un montón de universos a los que uno puede entrar, ¿no? Universos humanos ahí. Aquí o sea, esa identidad que tiene Marisol, ¿no? Es difícil reducirla a su cultura chilena. O sea, ella es de Claro, todo, ¿no? claro. Entonces la vamos viendo, va apareciendo, está atravesada por el futuro, por el devenir. Y Sí, esta novela no es lineal tampoco, se rompe, se vuelve a juntar, son recuerdos, son cambios, desplazamientos. Claro, y este texto que algunas veces puede resultar quizás un poco incierto, un poco impredecible, es un texto que no siempre está claro lo que va a pasar, o sea, este punto de vista, digamos, de ese caos que está alrededor del niño, ¿no? Y que le ocurre al niño todo el tiempo, ¿no? Entonces, buscando una seguridad en todo lo que está pasando, o sea, buscando cosas a que adherirse, cosas físicas, claro, recuerdos físicos, cosas que están quedando también. Empieza muy bien el libro diciendo que hay cosas que quedan, ¿no? Cuando Marisol, digamos, describe estas cosas estas escenas, digamos, de ese Chile setentero, por decirlo así, ¿no? Y a claro. propósito de Ansaldúa, ¿no? ¿Qué vemos? Digamos, sentimos ese día, la del exilio, que la niña Marisol gestiona para abrirse camino, ese futuro en el que ella está pensando. Sí, bueno, yo pienso que sí es, ¿no? Que Marisol no nos da una explicación objetiva de los hechos en esta novela, ¿no? No, los adultos y las situaciones se filtran a través de su comprensión del mundo en el momento y con la edad que tiene, ¿no?
Sí, Las cosas claro. pueden parecer poco claras, distorsionadas, e incompletas, más que por la edad, yo diría que por la situación. Entonces Sí, hay una tensión constante entre la pérdida, el dolor y la transformación, porque está, todo el tiempo hay cambio en la Mm. vida de ella y su familia. Entonces, claro, rupturas y pertenencias, como que está en esa cuerda todo el tiempo, ¿no? Pero sin contar una historia en términos cronológicos, como un poco lo hemos venido diciendo, y con una prosa, no tiene una prosa así narrativa clásica o convencional, sino que lo va construyendo con la aparición de recuerdos, ¿no? Que refuerzan las ex- emociones sentidas de la chica y que perduran, desordenadas, pero perduran, o que ella, como bien decías tú, quiere que perduren, ¿no? Que ella quiere mantener esos recuerdos. A mí me parece que si pensamos en el libro de Borderlands o La frontera de Ansel Dua, ujú, eh, eh, podemos aquí hacer el vínculo con esto de que Ansel Dua dice que la identidad no es fija, ¿no? Sino ya, híbrida, o sea, y está en constante construcción, atravesada por tensiones, por cierto, culturales, lingüísticas y emocionales. Y Marisol nos aparece niña, adulta, joven, adulta madura, todas juntas, sí, rememorando experiencias a modo de emociones en Chile, en lo que suponemos muy bien, suponemos que es Argentina, en Noruega, ¿no? Entonces, está pasando a la hora del recuerdo, está pasando todo y al mismo tiempo. claro, claro, sí. Entonces hay No, una hibridez allí que se va construyendo, porque la rememoración va a estar sí o sí influenciada por el total de la vida, de alguna manera, ¿no? Una pregunta que yo tengo es que, con respecto a esto, es si esta novela es una especie de autoficción. ¿Es la historia de Carmona Álvarez de alguna manera, crees tú, en alguna medida? ¿O es la no historia sé. de muchos de nosotros? Yo creo que más por lo que dijiste al final, ¿no? Mira, ayer estaba conversando con unos poetas de acá, ¿no? Y hablaban de un poeta que Ajá, murió, el poeta del parque, decían, del Parque Santa Lucía, ¿no? ya, Y este poeta, una de las cosas que salieron, ¿no? Era que él escribía un poco sobre espectro, ¿no? O sea, pedazos que iban quedando de cosas muertas, antiguas, recuerdos que a lo mejor que ya no existían, pero que al mismo tiempo eran recuerdos que o sea, cuando tú escribías sobre ellos, proyectaban otro futuro, ¿no? sí, claro. Otra forma de cómo pudo haber sido. O sea, yo encuentro que este libro es un poco así también. En Sí, un poco, sí, sí, quizás un poco autoficción, pero también esa necesidad de poder imaginarse cómo hubiese sido si yo me hubiese quedado aquí, ¿no? O sea, a medida que se claro. van recogiendo, digamos, tú te vas viendo, digamos, en otro futuro, ¿no? Especialmente nosotros que vivimos Sí, en ese exilio, ¿no? Y entonces, yo creo que por ahí va, ¿no? Esa es una especie sí. de autoficción, pero también ese futuro inventado, ¿no? Y la gran necesidad de poder inventarse ese pasado, ¿no? Ese Sí, pasado, pero porque necesita el puente. claro, claro, tú necesitas el puente. Entonces este libro es como quizás ese puente, ¿no? Lo Sí. escribe una mujer adulta, ¿podemos decir eso, Janina? Lo escribe una mujer adulta. Pareciera, no sé, yo en varios lados como que me confundo un poco y no sé bien quién está hablando. Fíjate que antes de meterme ahí, yo quería decir un poco del lenguaje, porque eso es lo que hace que a uno se le presenten desafíos diferentes, pienso yo, con esta novela. Primero porque el lenguaje es súper, súper, súper poético, no es muy convencional, entonces no hila hechos uno tras otro, sino que es como así, como que va tirando imágenes, ¿no? Sí, Y de hecho desde el punto de vista del lenguaje, es repetitivo y mm, fragmentado, lo que refleja un poco la manera la manera en cómo experimenta las cosas la protagonista, como ella ve el mundo, ¿no? Algo fragmentado. sí, Luego recordemos que, como dice también Ansaldúa, el lenguaje no solo es una herramienta, sino un espacio donde se construye identidad. Entonces, en la Marisol, ¿de acuerdo? Se esfuerza y va reflexionando, entre otras cosas, ante la importancia de adquirir el idioma, en este caso el noruego, ¿no? Que claro, le va a permitir a ella mejorar su relación con personas de este otro mundo, ¿no? En el mundo que se encuentra a partir
no sé, los 10 años o algo por ahí, 9 años. Sí, Por lo demás, no sé, ¿qué te digo? Para mí la novela es como un poema largo. sí. Eh, y yo me pregunto, y ahí voy al tema que estabas planteando tú, ¿quién es Marisol adulta? ¿Quién es ella como persona? Porque para mí, digamos, por lo que mi lectura de la historia es que ella piensa y recuerda como escritora o como filósofa. Pensemos nomás o no olvidemos, por ejemplo, que su atención al significado de las palabras desde que es chiquita, Sí. ¿no? O sea, tiene así como una fijación con conocer, ampliar su léxico. Y a mí a veces, eso sí, admito que me confundía un poco porque yo de repente no estaba muy segura si era la niña, la joven o la adulta pensando que ella se preguntaba esas cosas cuando niña. Mm, O sea, ¿quién es la que posee ese léxico tan desarrollado en un momento determinado, no? Porque a la chica le interesaban las palabras, fueran religiosas, políticas, históricas, palabras comunes y corrientes. Se claro. pregunta un montón de veces, porque como Carmona Álvarez usa esta cosa repetitiva, Mm, uno lee 1000 veces que ella se pregunta qué es un símil, ¿no? claro, Está todo el claro. tiempo como pendiente, eso tiene como un juego, ¿no? Como que y yo me acordé de que yo jugaba también un resto con ese tipo de cosas, me gustaba leer el diccionario cuando era chica. Eh, pero luego, más que nada porque tiene reflexiones al estilo, mira, yo acá, déjame ver, aquí tengo un cuadernito donde anoté y traduje a mi manera un pedacito ahí de lo que dice. Dice en un parrafito, en realidad en una frase, dice ella está reflexionando, ¿no? Está reflexionando y ahí no me queda claro si ya como adulta o piensa que ella pensaba eso, no sé. Aprender, dice ella, aprender, recordar, tal vez son la misma palabra, al fin y al cabo. Entonces Mm, esas son sus reflexiones sobre, entre otras cosas, el rol de Dios como Padre de Jesucristo y como Redentor. En fin, mi pregunta es, Marisol es escritora y ahí vuelvo a la pregunta de si Marisol y Carmona son eventualmente la misma persona o muy cercanos. claro, sí. Bueno, esa es la pregunta que yo creo que tenemos que quedar cuando terminamos el libro. Sí, Para mí esa, si quieres que yo te dé la respuesta, por supuesto, Marisol es un poco yo, mm, eh, porque, bueno, a Carmona no lo conozco tan bien, pero, pero sí, claro, o sea, Marisol es esa niña, ese niño que se quedó en un Chile que ya no existe, ¿no? O en un país sí, que ya no existe, ¿no? Y ese es Marisol, y Marisol también es el que mira por la ventana y ve nieve y ve, digamos, una tarde, unas 4 de la tarde muy oscura y está, digamos, existiendo muy, muy lejos de donde nació. O sea, esas dos claro. son Marisol, Sí. Sabes claro. que para redondear esta parte y ir cerrando esta partecita de los comentarios, yo Ujú. empecé a leer otro libro de Carmona Álvarez, ese que se Ya, llama La de Vaga Blomer, sí, sí, que tradujimos, ¿cómo fue que lo tradujimos? Como que los moretones se vuelvan otra vez sí, o algo así. Y yo sí. también aquí me tomé la libertad muy personal y de traducir un pedacito del Ya, prólogo que escribe Carmona Álvarez para la segunda edición del libro, claro, porque porque este es un libro interesante. del año que él escribió en el 2000 y lo Sí. reeditaron en 2022. Y para esa edición, para la segunda, él escribió un prólogo. Y Ah, ahí qué él bueno. dice entre otras cosas dice lo siguiente, dice, por este libro, pero que yo lo veo muy, muy también representativo de chiquitita, dice, veo claramente que mi intención literaria entonces es, en muchos sentidos, la misma que ahora. Insistir en que la autobiografía es amplia y flexible y que puedo incluir en ella todo lo que quiera. Eso es Ah, como, yo dije, eso tiene que ver, aunque es para esta otra novela, y chiquitita es un poco eso.
Yo creo que está él, estás tú, estoy yo y Sí, muchos otros ahí. es Por lo demás, me interesante. parece súper prolijo él para los datos, ¿ah? Porque como uno conoce cuando uno conoce ese pedacito de historia, se da cuenta si el escritor, digamos, está haciendo un uso correcto de los datos. Eso es inevitable. Y él lo hace y eso me pareció súper interesante, Manu. No, sí, está, eh, claro, lo interesante es que cuando escribe ese libro, hace, ¿cuántos son? 25 años ya, 26 años atrás, son 26 años, es harto, ¿no? Dice, Sí, él pone, este otro libro, claro. claro, él pone y escribe que este libro solamente puede haber sido escrito por un joven, ¿no? Entonces, esa perspectiva, digamos, es otra, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, la intención se salva, ¿no? Él quería lo mismo entonces que cuando está Claro, ¿qué escribiendo quiere ahora. ahora? Sí, Y de eso se sí, trata su literatura, de inventar, de reinventar su autobiografía a través de la literatura, con sí, personajes, pero siempre sigue siendo, ahí se responde muy claramente tu pregunta, ¿no? O sea, todos estos sí, libros, que sean sobre Marisol o sobre otra persona, son libros sobre Carmona Álvarez, y él nos está contando su historia, ¿no? Su sí, historia autobiográficamente. Después, quizás, o sea, a la sombra o a la luz de esto, es interesante ver ujú, también su trabajo que tiene que ver con traducciones. Hay una traducción sí, que él hizo ahora, no hace mucho tiempo, hace poco, ¿no? De una escritora inglesa, si es que no me ajá, acuerdo mal. Yo compré ese libro porque me pareció muy ya, interesante. Son versiones de gente que está viendo la batalla, la guerra, ¿no? La Ilíada, por decirlo así, pero desde un punto de vista sí, como muy, muy meta. Y entonces son poemas escritos desde ese punto de vista. Es muy interesante. Y que él sí, escoja traducir ese tipo de poesía al noruego es también algo de esa autobiografía aparece en la literatura a través de las traducciones, ¿no? Escogiendo lo que se claro, traduce. Sí, bueno, claro. eso fue como un tiro al aire, ¿no? Pero que quizás tiene poco que ver con el libro, pero de repente así como que se alumbró en un costado acá en el barrio Las Tarrias donde estoy ahora. Sí, No, qué bueno. Ya estaríamos como redondeando, ¿no? sí. Por ahí, bueno, había una pregunta si alguien quiere escuchar lo que tiene Marisol para decir, ¿no? Su historia de chica, Ah, o claro, está ella sola con esos recuerdos. claro, sí, no sé, pues ahí Sí. veremos, ¿no? O sea, los que lean el libro ha tenido buena aceptación, yo creo que son varios que quieren escuchar eso. Ahora no sé si es que están esperando que aparezca ABBA en el libro Claro. no sé, eso no se sabe, ¿no? Pero yo creo que, Claro, también pues, este libro es un libro sobre el grupo, la banda, ABBA. claro. Pero, y por otro Podría lado, ser. digamos, esos tiempos, digamos, antes de, ¿no? Antes de esta modernidad fuerte que llegó aquí en los 90 después de la caída del muro y todo eso que nosotros recordamos todavía, Sí, antes de esa realidad, digamos, setentera, como hasta el 89 por decirlo así, ¿no? Eh, eh, Hay veces que parece como tan lejana, ¿no? En sí, pues. nuestra. Claro, Bueno, entonces ya son como por ahí 50 años también. ya. Claro, ¿no? Y por ahí toma quizá hay cierta universalidad, digamos, en lo que él está escribiendo, porque también hay referentes que le hacen jueguito, ¿no? Que te alumbran a personas Sí, que a lo mejor no están tan metidas con el rollo de que pasó en Chile, pero que de una u otra manera, digamos, pueden colgarse, ¿no? De estos retazos de sí, historia que son también, o sea, son testimonio de ese tiempo, ¿no? Fuera claro. de que son testimonios de Chile, también son testimonios de ese tiempo, ¿no? De un tiempo que ya no existe, ¿no? Un tiempo antes del Sí, eso capitalismo duro. claro. Sí, eso lo hacía en términos más históricos. A mí me parece también que es interesante esto. Bueno, los que hemos vivido situaciones similares nos reconocemos como experiencias Claro, propias un montón de cosas que encontramos en esta novela. Pero claro, sin pretender con esto decir de ninguna manera que una novela pueda tener una responsabilidad pedagógica con nadie. sí, De todas maneras, yo creo que
aporta, ¿no? Contribuye en este abanico de cada ser humano a ampliar, digamos, su espectro, Sí, y entender al otro, ¿no? Al otro diferente. Y en esto yo claro, creo que es interesante decir que, puede ser un aporte, vuelvo a decir, para que los noruegos, por ejemplo, conozcan más de la gente que llega como refugiados a estos países, los suecos, lo mismo los finlandeses o los daneses, ¿no? O sea, conozcan más a nivel emocional y a nivel de experiencias reales que sí, vive cada refugiado, ¿no? Porque claro, uno queda como medio partido porque tiene como que tiene una personalidad y una identidad frente a los colegas de trabajo, en el recinto de estudio, lo que sea, y tiene otra identidad en su comunidad, su diáspora y en su familia. Y claro. luego también pasa lo mismo con el país de origen, que también queda como ese puente cortado. Así que para ir terminando, querido amigo, esperemos que a través de la literatura las almas se ensanchen. No, buena Eso, onda. Sí, por supuesto, Yanina, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y nos abre ahora a esa otra dimensión, ¿no? Esto que cuando empezamos a mirar con lupa cómo fue y todo, cómo fueron sí. los detalles, se nos abre un campo de la literatura que a lo mejor quizás se necesita escribir un poquito más, que son estos detalles pequeños y no esta historia tan algorítmica casi, ¿no? Que pasó esto y después Claro, pasó esto y después pasó esto, ¿no? claro, La- o la historia meramente épica, ¿no? claro, claro. Yo creo que no, que a los seres humanos, ciudadanos así común y corriente, le Mm, puede interesar tanto o más esta perspectiva que mm, la perspectiva que normalmente recoge la literatura, ¿no? Cuando nos cuentan claro. historias de personas con las que nos podemos identificar. Ya pues, Ya, ya, con eso damos por terminado esto y pasamos a las sí. novedades que dijimos que íbamos a entregar con estos pequeños cambios graduales de formato. Qué buena, sí, de Así verdad. que ahora introducimos nuestra sección. Tararatán. ¿Sabías que? Ya. ¿Y el tema de hoy cuál es? ¿Cuánto lee la gente en los países escandinavos? Primero digamos cuál es el IVA al libro. ¿Cuál es el impuesto de valor añadido al libro, Manu? Bueno, en Noruega los libros son sin IVA, no tienen IVA ¡Aplauso los para libros. Noruega! ¡Aplauso Ah, para Noruega! Y, ¡Ea! y ¿Ya? En Suecia son muy bajos, es el seis por Ajá, ciento que tiene que ver con la política cultural activa. Y ajá, bueno, en Finlandia ahí se paga un poquito más, el 13,5 al 14% más alto dentro del el bloque, ¿no? De todo este bloque claro. escandinavo. Dinamarca es Ujú. la excepción, 25%, pero está cambiando radicalmente a cero. Así que dentro de poco en Dinamarca va a ser cero. Sí, porque Islandia. estaban leyendo menos. Sí, sí, pues no, porque la gente se va a pagar si te compráis un Claro. libro o ves una serie. Entonces, y Sí. Islandia, el un intermedio de 11%. Y Ya. ahora sigue, Janina, a ver con esta información, está muy buena. ¿Eh? Claro, tenemos un promedio anual de libros leídos per cápita, ¿no? Son estimaciones recientes de los años 2024-2025 y la fuente que hemos usado es la OCDE, la Ya, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ya, Así que vamos a ir viendo por país. ya. En Finlandia se leen entre 12 y 16 libros al año y está entre los más altos del mundo. Se tiene una Ah, fuerte cultura lectora. súper. En Suecia, de 7 a 10 libros por persona al año. También es un Wow. nivel alto, aunque hay una pequeña caída reciente, dice este informe, en los jóvenes, pero eso Ah, siempre va a ir fluctuando. Noruega, de 6 a 7 libros al oye, año. Sí, un eh, poco menos te- que los otros países. tenemos que Y eso mejorarnos. que no tienen impuestos para Claro, sí, comprar, digamos. imagínate que habría que pagar. Pero Uf, además tenemos las bibliotecas donde son gratis. Bueno, sí, eso. Dinamarca tiene una lectura de 8 a 12 libros por persona al año. Digamos que es un nivel bastante estable y Sí, bueno, por lo es mismo más que alto en que Suecia. esto, sí. Mm, Y en Islandia, que tiene ¿ya? tan poquita población, leen de 10 a 15 libros al año por persona. Ah, qué Hay una buena. cultura literaria súper fuerte, leen especialmente en invierno.
Oye, no, ¿sabes qué, Janina? Esto es un temazo para entrar a ver, digamos, por qué son las cosas Sí, y empezar a discutir alrededor un poco, porque, mira, desde Chile acá también hoy día la gente lee poco, así que es algo para discutir, pero muy buena la sí, información. Y te es quiero contar buena algo, información. Y tenemos ¿sí? aquí una información más, son todos datos, ¿no? Vamos Sí, son entregando datos. más, ahora vamos a entregar más una noticia de premio. Lo que hicimos hasta ahora son datos y ahora queremos Sí, contarles sobre un autor que es bastante conocido. Fíjate que en Argentina es muy conocido. No sé en ya, Chile, pero en Argentina Joe Nesbø es muy ya. conocido. Sí, mira, aquí en Chile también es conocido porque acaban de lanzar ¿Ya? una serie en Netflix con Harry Hule, Ah, que es ya, el antihéroe de UNESCO, ¿no? Es un ya. policía que anda por las calles de Oslo. Bueno, es un fumador, bebedor, pero lo soluciona todo porque es muy inteligente. Y UNESCO acaba de ganar por cuarta vez el Mm, premio a la novela negra en Noruega, ¿no? El autor así UNESCO es. recibió este miércoles 15 de abril su cuarto premio al ser nombrado ganador del premio Riverton. El Sí, se premio ganó un Riverton, revólver. sí, sí, se otorga anualmente al autor de la mejor novela negra del año anterior. Y lo ganó con Claro. su libro Minnesota. Así que 4 veces ha ganado y es como el más famoso, digamos, en este género de Noruega. Y Sí, con y Netflix es un bestseller, ¿no? es un bestseller y a la gente que le gusta leer novela negra, hay novela negra noruega con UNESCO. Y quisiera decir también que la novela negra Ujú. en Noruega es como tradición leerla en Semana Santa, ¿no? Es algo que la gente no Sí, sabe por acá. sí. Ah, La mira, gente y no- eso es súper loco porque justo ponerse a leer de crímenes cuando se supone que hay que generar como un ambiente de mucha paz. Claro, Pero claro, así que así es, se lee así es. mucho crimen. Mucha novela negra en Semana Santa. Y Así. bueno, y ahora nos vamos al cierre, Yanni. ¿Tienes otro Nos vamos dato? cerrando. Próximo Sí, sí. libro, vamos a Ya, leer a un autor que se llama Seshar Thakar, ya. con una novela que nosotros nuevamente nos hemos dado la libertad de traducir como Me llaman el lobo. Ah, qué Esa es la novela buena. que vamos a leer. Buenísima. Y también veremos en el próximo episodio la lista de nominados al Premio Literario del Consejo Nórdico octubre 2026. Ah, sí que ahí vienen esos datos entonces. Esos datos vamos a tener para la próxima edición de Letras Nórdicas. Y Ah, con está esto, bueno. amigo querido, con un sol esplendoroso la ciudad de Oslo, me despido yo Ya, de y ti aquí y en de Santiago igual. nuestros queridos amigos. Aquí en Santiago Pues igual, bien, mucho sol. Chao, pescado. de sol a sol, chao pescado. Nos volvemos a encontrar a fines de mayo en plena primavera escandinava. Ya, pues Hasta buena luego, onda. amigo. Hasta Chao, luego, un Manu. abrazo. Chao, chao.